Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, ya veis que estamos desde el inicio con nuestros invitados, Dani Domínguez y Gema MJ. Y bueno, hay dos guerras ahora mismo vigentes, una que parece que acaba de terminar o parece que en el Partido Popular la guerra terminó con la, bueno, no sé si la victoria de Ayuso, pero desde luego la derrota de Pablo Casado y por desgracia esta noche, bueno, pues parece que la guerra ha comenzado en Ucrania, así que el análisis de hoy va a ser casi monográfico con estos dos conflictos. Y bueno, lo primero es daros la bienvenida. Dani, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, Julián, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, atento un poco, ¿no? Hay cosas bastante alucinantes. No sé si habéis visto el vídeo de Antena 3 de Susana Griso, luego eh, lo veremos. Acabo de ver que lo has publicado. Tremendo. Yo me he enterado Mm. esta tarde viendo por ahí, estaba buscándolo y no me lo creía. No sé, Dani, Sí. si sabes el vídeo al que me refiero. No, no lo he visto, no lo he visto, la Vale, verdad. He estado luego. hoy un poco, estamos con la revista La Marea para mandar la imprenta y verdad que he estado hoy un poco Digo, bastante liado. más allá de que hay imágenes terribles, ¿no? Evidentemente, con el tema de Ucrania. Bueno, Mm. pues también parece que en Susana Griso han puesto las imágenes de un videojuego de guerra Como, como si fuera real. Flipante. Impresionante, porque bueno, ya hay imágenes, bueno, digamos que ya. es muy complicada la información, ¿no? En tiempo real y tal, pero joder, se ve que es un videojuego, ¿sabes? Y sobre todo están hablando de que, además con bombardeos, bueno, algo bastante tremendo, pero que ya veremos. Pero como vamos a tener hoy la visita del coordinador de Descifrando la Guerra, yo creo que es referente en este tipo de conflictos, llevan muchos años haciendo el seguimiento, conocen muy bien cuáles son los antecedentes, tienen sus contactos en los países para informarse y las fuentes, así que aprovecharemos la visita de Alejandro López, el coordinador de Cifrando la Guerra, a partir de las 9 para centrarnos en la actualidad, porque va cambiando cada hora. Biden creo que, no sé si ha terminado, pero estaba dando unas declaraciones hace poco. Las de Putin, que sí las veremos también, son, bueno, la verdad es que ese hombre mete bastante miedo. También las veremos. Pero si os parece, había pensado que en vez de tratar muchos temas, yo creo que el tema de esta semana ha sido la crisis del Partido Popular, que parece que se ha cerrado, más o menos, por lo menos la batalla que se ha estado dando de relatos, de noticias, de ataques, de apoyo, etcétera, parece que ha terminado con la reunión de Pablo Casado de ayer digamos, con los varones, más o menos llegando a un consenso, pero creo que sería interesante, porque cada día había un montón de noticias, que revisemos desde el momento uno hasta que se cerró cómo ha ido pasando la cosa. Pero antes de nada, me gustaría que hicieras como vuestro resumen, vuestro análisis de qué es lo que ha pasado. Desde que empezó el tema hasta que más o menos se ha cerrado, o por lo menos queda el camino bastante visible de lo que está por pasar. Si quieres, Emma, empieza tú. Vale, bueno, yo diría que ha sido evidentemente una lucha de poder, que no ha sido como se ha intentado vender desde el sector de Génova como una preocupación ahora por la corrupción, no lo creo. Precisamente si hubiesen estado preocupados por la corrupción, hubiesen denunciado esto mucho antes a la justicia o por lo menos hubiesen tomado algún tipo de medida, pero hasta que Ayuso no hizo su jugada estrella de filtrar a la prensa supuestamente este escándalo de espionaje, no se ha tomado ningún tipo de medidas que fue abrirle un expediente. Expediente que se cerró a las 24 horas precisamente con un comunicado muy cuestionable por parte de la Comunidad de Madrid, pero bueno, se ve que ya esas explicaciones le servían. Y yo creo que no es que les sirviesen, sino que han acabado totalmente derrotados, no solo por unas presiones internas muy grandes, porque no tenían apoyo dentro del partido, y también porque la maquinaria mediática no ha tenido piedad con Pablo Casado y lo ha totalmente aplastado. Dani, ¿qué opinas? Pues total, yo creo que lucha de poder y lucha de relatos, ¿no? Cada uno ha intentado vender su relato y aunque los dos pudiesen tener una parte de verdad, ninguno de los dos relatos era realmente cierto, ¿no? Porque como bien dice Gema, por supuesto, por la parte de la Dirección Nacional del Partido Popular no había ningún tipo de intención de acabar con la corrupción dentro del Partido Popular, ¿no? Era intención de obtener un poco de información
para tener agarrada a Isabel Díaz Ayuso si en algún momento se desfocaba más de la cuenta. Además, si a ti te interesa la corrupción, para empezar, no tienes como número 3 del partido a Alberto Casero, que está a punto de ser imputado por cuando su época de alcalde de Trujillo. Si te interesa la corrupción, no tienes a Alberto Mañueco como candidato en Castilla y León y le permites adelantar unas elecciones con el único objetivo de anticiparse a las resoluciones judiciales que van a venir en el futuro sobre el PP de Castilla y León. Y si te interesa la corrupción, tanto como decía, ya hubieses vendido la sede de Génova, que tanto decías que te recordaba a la corrupción de épocas pasadas. Así que ese relato, ya para empezar, se desmonta fácilmente. Y evidentemente el relato de que Isabel Díaz Ayuso era una víctima de la Dirección Nacional, de un espionaje y todo esto, también cae, porque aunque tenga una parte de verdad, la realidad es que tú le has dado un contrato a dedo y por procedimiento de emergencia a un amigo tuyo de la infancia del cual tu hermano se lleva una mordida. Esa es la única realidad que hay de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lucha de relatos de los cuales los dos pues eran mentiras. Precisamente, yo creo que has dado tú en la clave, ¿no? Esto ha sido una batalla de relatos y yo he intentado ordenar la información de manera temporal. Y yo creo que una de las claves es que, bueno, ya se sabe la información que desde septiembre, ¿no?, del año pasado hubo una reunión, seguramente antes ya se sabía que estaban estos contratos, de hecho son de 2020, y que de una manera o de otra estaba como la espada de Damocles, digamos, detrás digamos, de Ayuso, pero yo creo que no contaban no con la astucia de Ayuso, sino con la astucia de Miguel Ángel Rodríguez, que ya tiene unos pocos de tiros pegados. Y antes, es decir, lo primero por lo que explota todo, porque al final todo ha sido como un juego de magia. Al final parece que ha sido Pablo Casado el que ha hecho todo, pero en realidad todo esto era privado hasta que el Confidencial y El Mundo sacan la noticia. El PP encargó un espionaje para investigar si Tomás Díaz Ayuso había cobrado una comisión. Génova 13, detectives, dosieres para extorsionarse, contratos, presuntas comisiones, el modus operandi del PP de siempre. Bueno, esto es, digamos, la bomba. De hecho, los 2 primeros días, casi toda la conversación que hay es sobre espionaje, pero es verdad que al día siguiente, digamos que la primera rueda de prensa, ahí por la noche se empiezan a ponerse las noticias de que todos los cargos del PP empiezan a aplazar todos sus actos, principalmente Almeida, que, ojo, el papel de Almeida creo que es crucial. Yo creo que Almeida es coleguita de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez y han estado como planificando todo, porque al final ha habido un movimiento ahí raro que tiene que ver con Carromero, que no se ha comunicado. Y que el propio, digamos, Almeida, bueno, entre las acusaciones, yo creo que también Almeida lo ha puesto como la propia rueda de prensa, el tema de Carromero como elemento importante del relato, ¿no? En la propia rueda de prensa que hace. A la siguiente rueda de prensa es la de Ayuso, ¿vale? Y, bueno, os pregunto en este primer momento... si voy a poner el vídeo, son unos segundos de Ayuso, la primera rueda de prensa que hace, que es digamos, ya va duro, fuertísimo. Lo pongo un momento y ahora os pregunto. Muy buenos días. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del Congreso. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Moncloa. Vale, paro ahí, ¿vale? Porque dice, digamos, aparte de la noticia del tema del espionaje, que luego dice que no se esperaba ese tipo de acciones contra ella, dice otra palabra clave, que es que Pablo Casado le informó que le habían entregado un dossier con información de la Moncloa. Y yo creo que esta es como la clave
digamos que al mismo tiempo ya dices, está saliendo información. Después de esa información del espionaje, no sé si por vía del PP o digamos de Casado, de todo lo que sea, sale la información de que el hermano se había llevado a la comisión de 250.000, 280.000 decían, luego, bueno, se supo que eran 286.000, ¿no? Pero bueno, si tuvierais que hacer un análisis, vosotros pensáis que, digamos, esto fue una explosión controlada del equipo de Ayuso para que al final se diera la situación que poco a poco se fue dando. Te escucho, Gemma. Estás mute. Estás mudo. Vale, perdón, ¿ahora me escucháis? Sí. Vale, ¿puedes repetir la última pregunta? Es que ha habido un momento en que no sé qué le ha pasado a mi conexión que se... Vale, no, bien. simplemente estaba comentando que la primera rueda de prensa que hace Ayuso habla de dos elementos. Uno, cómo han hecho sufrir a su hermano, el espionaje que está recibiendo y tal. Sí. Y que en septiembre Casado le dijo que estaban preparando un dossier, que tenía un dossier con información que le había dado Moncloa, que Moncloa le había dado la información del tema de su hermano. Y todo esto no sabemos si es verdad o es mentira, pero el primer golpe lo da espionaje y Moncloa se alía con Casado para reventar a Ayuso. Sí, yo creo que desde luego lo que sea la estrategia que se está adoptando desde el sector ayusista, sobre todo es la victimización. Porque evidentemente la estrategia de filtrar al Confidencial esta noticia al principio, cuando no había nada en los medios, fue de Ayuso precisamente para poder presentarse ya desde el principio como una víctima. Lo del hermano, a mí me hace mucha gracia que ella se victimice diciendo, no, es que han metido a mi familia en política. Disculpe, señora, quien ha metido en política a su familia, perdona, eres tú, porque si usted en mitad de la pandemia está adjudicando contratos a dedo a familiares y usted dice que no sabe nada, pero se lo adjudica a la Comunidad de Madrid de la que usted es presidenta, pues huele muy mal. Entonces, ¿quién ha metido en política? Desde luego que el resto no, ha sido usted y desde luego tampoco Pablo Casado, yo creo, que esto ya se venía diciendo en los medios de comunicación. Por supuesto, esta es la estrategia y está funcionando, porque como vimos, pues había gente que la defendía a capa y espada cuando sabemos yo creo que más que está funcionando, ha funcionado, me refiero. Ya, claro. Ya se acabó, ya ganaron, ¿sabes? Bueno, han ganado sí en el partido, pero yo me refiero más bien de cara a la opinión pública. Pero del vender el relato, porque esto evidentemente va a seguir y se verá si las investigaciones van a algún lado, etcétera. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero evidentemente esa es la estrategia de presentarse como una víctima y bueno, lo que yo he dicho, que evidentemente es una persona que ha entregado contratos a su familia, que no lo han metido a los demás, a sus familiares de por medio, ha sido ella y la Comunidad de Madrid. Sí. A ver, evidentemente el PP, la Dirección Nacional del PP quería unas cremas como las de Cifuentes para Ayuso, ¿no? Para tener esa información, esa carpetita guardada, y en el momento en el que Ayuso se rebotase más de la cuenta, ya no solo porque intentase dirigir el PP en Madrid, sino porque en algún momento intentase dirigir el PP a nivel nacional, pues poder decirle, cuidado Isabel, porque mira lo que tenemos aquí, lo tenemos de principio a fin todo atado, ¿no? Claro, lo que tú bien decías, Miguel Ángel Rodríguez, Mar, tiene muchos tiros pegados y sabe bien cómo hacer estas cosas y tiene buenos aliados mediáticos para decirle, oye, vamos a sacar esto, pero como a mí me conviene que salga, que es con el relato del espionaje. Me han espiado a mí, Ayuso, por lo tanto soy una víctima de la Dirección Nacional de mi partido. Y ese es el relato que en principio se impone. Algunos fuimos bastante avispados desde el principio y pusimos el foco en lo que verdaderamente me importa a mí como ciudadano y como periodista, que es que hay un contrato que es dudoso y que huele bastante raro. Uno por ser generoso, ¿no? Porque en el momento que se tira del hilo empiezan a salir cosas, pero solamente con ese ya hay para escribir una película. Bastante. Ya hay más que suficiente porque
Porque hay una sombra de una posible mordida a un familiar directo como es tu hermano. Luego, si te ¿no? parece, Entonces, si te parece, vamos a analizar luego que eso llegará después. De hecho, en la conversación, el tema del contrato no se saben muchos detalles hasta que poco a poco se empieza a filtrar. De hecho, tú haces un hilo que lo explica, bueno, la primera parte de lo que se supo, luego se han sabido más mucho cosas. más. Pero Sí, os sí, quería preguntar, es decir, voy a poner ahora la reacción. Evidentemente, esto era como un punto de no retorno, es decir, la filtración del tema del espionaje, el tema de las acusaciones ya graves contra su partido. Es decir, ya cuando escuchamos la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, digamos, madre mía, la que se viene. Pero luego vino Teodoro García Egea y creo que no lo mejoró. Pongo el momento, porque aquí ya es poner la espada en todo lo alto. Julián, ¿me dejas mandar un saludo rapidísimo? Claro. Que es que está mi compañero de piso de cuando yo vivía en Holanda y está viéndolo. Él no habla español, así que le voy a decir, Janito, I love you. I hope you're super well. And I miss you so much. Ya está, simplemente. Muy bien. Perdonadme, es que hacía Bueno. mucho que no sabía de él. Concedido, venga. Vamos con esto que creo que también nos sorprendió, porque es que esto no lo habíamos visto. Bueno, habíamos visto cosas parecidas, pero en este tono no. Soy el secretario general del Partido Popular. Mi primera obligación desde que asumí el cargo en 2018 es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha. En septiembre del año pasado, el Partido Popular recibió información sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Al recibir información, el presidente Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso. Ahí lo paro. Simplemente con decir. Bueno, luego también dice que no se esperaba ese ataque y tal, pero lanza la bomba de que sabían que el hermano se había beneficiado de unos contratos, ¿vale? Y lo que pasó a continuación, digo, por no entrar en el tema del. El tema del contrato, que prefiero que lo veamos ahora después de entrar en el primer golpe, porque a mí lo que me interesa, o donde yo veo que tuvo la habilidad, más allá de no tener la verdad o tener mucho que esconder, porque el tema del contrato es bastante tremendo y otros más, es el asunto este. Es que al poco tiempo, es decir, el viernes, porque esto fue jueves y viernes, digamos que lo que pasó es que hubo una manifestación en la que vimos, flores que llegaban a Génova, vimos mariachi, vimos bueno, esto, claro, se hizo viral. Vimos a este tipo, lo voy a poner un momento, un tipo encapuchado. Sí, parecía un ultrasur o no sé. Vale, Wow, todos sí. son clips virales. Entonces, tenemos. Pero fíjate que todo el tema de los mariachi y el tema de la corona de flores va a ahondar en el relato de Isabel Díaz Ayuso, en el que está muerto es Claro. Pablo Casado. Claro. Es decir, no va nadie a sola a decirle A eres eso, una a sinvergüenza. eso es donde yo voy. Tenemos por un lado un contrato, ¿vale? Y eso luego irá creciendo, pero tenemos espionaje de una empresa. No sabemos si es verdad o es mentira. Es decir, eso no está en las pruebas. Hay como indicio de que puede ser verdad. Tenemos el tema de que Moncloa, todo el mundo lo ha desmentido, pero tampoco tenemos prueba, ¿no? Y tenemos, si estamos hablando de los marcos comunicativos. Y luego tenemos una manifestación que el viernes había, no sé si 50, 60, 80 personas, pero ¿cuánta gente vio a los mariachi, a las flores, al loco este encapuchado pegando gritos? Entonces, y ese es el marco comunicativo que se coloca, pidiendo la dimisión de Casado o dándole la despedida por el deceso político. Entonces, ahí está muy hábil, creo, porque esos son el ideario colectivo, ¿no? No sé si pensáis que son como las claves un poco del devenir, ¿no? De lo que fue luego derivándose. Bueno, yo lo que creo también es que esto no es un... O sea, lo que es la corona, esta que se manda de flores y los mariachis, esto lo mandaron las mismas personas de derechas, perdón, del sector ayusista. Es decir, es lo que tú dices precisamente, que es gente que apoya a Ayuso, que quiere apoyar ese relato de decir, Casado, ¿te has atrevido a enfrentarte a la todopoderosa Ayuso? Bueno, pues estás muerto, ¿no? Ya está, no tendrías ni que haberte atrevido a señalar la corrupción.
Ahí es donde yo iba, ¿no? Que al final Mar y Ayuso imponen el primer relato y el primer marco comunicativo y dentro de su gente, que es la que a ellos les interesa, no lo olvidemos, es decir, Claro. a Ayuso le da igual el hilo que yo haya hecho, que se haya movido muchísimo sobre su contrato. A Ayuso lo que le importa es su gente, porque ahí es donde Claro. ellas tienen que ganar. Y a su gente la tenía completamente convencida. Claro. Tanto porque ella fue la primera que lanzó la primera bala. Y porque, y esto es una realidad, Ayuso ha ganado unas elecciones prácticamente con mayoría absoluta, llevando la política al nivel probablemente más bajo y a los discursos más bajos, que es hablar únicamente de libertad. Entonces, a la gente no le importa nada más, a la gente no le importa lo que Ayuso proponga, lo que Ayuso haga, le importa simplemente que Ayuso dice que libertad para hacer lo que te dé la gana. Y eso es lo que quiere el votante de Ayuso. Entonces ahí es donde ella gana, que es donde le interesaba. Sí, y bueno, si queréis, antes de ir al segundo combate, es decir, el segundo asalto, es decir, esto fue como el primer asalto, ¿no? Los primeros golpes en el primer asalto, luego veremos los golpes en la COPE, que también fueron duros, pero digamos, el marco comunicativo que pone Ayuso sobre la mesa son tres, ¿no? El tema de Moncloa, socio Moncloa Pablo Casado, que yo creo que es el que más moviliza a su gente, ¿no? De hecho, le llegaron a llamar comunista Pablo Casado y este tipo de cosas. Bueno, el otro es el espionaje y también con el componente familiar, cómo sufre mi familia, la estáis espiando, esto no se hace, tal y cual. Y el tercero, el tema de ya poner como que hay como un movimiento que al principio fue no muy grande pidiendo la dimisión, ¿no? Por otra parte, ¿qué es lo que dijo? No sé si se filtró, era información incluso que ya el diario también había publicado con tiempo, ya se había denunciado y tal, pero vuelve sobre la mesa el tema del contrato con la empresa Privet Sportif. Voy a compartir el hilo que tú pusiste, Dani, que lo estuvimos analizando, en el cual comenta, entre otras cosas, luego es que hay muchísimo más, ¿no? Pero Claro. de momento, que fue, bueno, mira, tiene 2000 retweets, se viralizó bastante y mucha gente lo comentamos, cosas que huelen mal dentro del contrato del gobierno de la Comunidad de Madrid a un amigo de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ya las cifras, ¿no? A 6 euros la mascarilla, 262.000 de IVA, 1.500.000, ¿no? A 6 euros, 250.000. El precio, 5 euros más IVA, además de que es un precio altísimo, la cifra es redonda. Lo normal es que el coste de fabricación se añada un porcentaje de beneficio, eso rara vez es una cifra redonda. Bueno, aquí es como súper curioso porque yo que estoy acostumbrado más o menos a ver contrato público, ¿no? Como estamos hablando de dinero público, no estás hablando de que tú vas a comprar a la tienda del barrio y te lo venden a 1,99 porque es una cifra así que bueno, no son los 2 euros, tal. No, estás hablando de dinero público, ¿no? Donde cada céntimo lo debes medir al milímetro. Entonces, yo ahí, en un contrato público, lo normal es que se desglose prácticamente todo, incluso el porcentaje de beneficio, y eso te da pues cifras del tipo 4,68. Pero 5 euros no te da, ya te lo digo yo, seguro. Sí. De hecho, en los otros contratos se ven 4,3, 4,2, 3,6. Es normal. Claro. Bueno, pero aquí hay otra cosa que llama la atención. Mascarilla FP2-3. Esto, de los más de 10.000 contratos que hay en la Comunidad de Madrid, no existe, nadie más lo ha puesto, porque son o FFP2 o FFP3. Y lo más grave de todo, es decir, ya es raro primero, que lo que tú dices ahí. Bueno, está mal puesto, pero aparte lo que tú dices es que pones dos cantidades, pero no las desglosa. Como dos tipos de, y no te las diferencio de precio ni nada. Pero aparte es que yo no sé si lo habrá hecho el hombre, que es ganadero. El hombre de la empresa es un ganadero de toro y que hace corridas de toro y ese tipo de cosas. Entonces no sé si le han dicho, o a lo mejor lo ha hecho él y lo ha puesto mal. Pero es que no tiene sentido ninguno. Y ojo, es que ni siquiera, luego primero supimos que no eran FCP3, que todas eran FFP2, pero ni siquiera, porque eran K95, que incluso, luego lo veremos, estaban prohibidas cuando los albaranes no se podían vender en España, que luego se hizo una normativa para que valiesen, pero posterior a la compra, pero eso lo veremos luego. Y luego, la otra cosa es que la empresa, bueno, tú aquí has sido muy bondadoso, has puesto el objeto social antiguo que tenía, que era el comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado, comercio, productos textiles, confección, calzado y artículo de cuero. En 2017 cambiaron el objeto social y pusieron gestión de explotaciones agrícolas, ganaderas y cinegéticas, ¿no? Que eso lo vimos de hecho, lo vimos en directo
buscándolo en el BOE, digo, esto me he equivocado yo. No, es que el tipo tiene una ganadería y tiene Sí, toros todo de Lidia. Exacto, ¿no? Y de hecho regaló a su pueblo mascarillas de estas que trajo de China. En fin, es que una locura. Bueno, un poco de- Luego comentas en el buscador de contrato, no, creo que es lo mismo, ¿no? Avanzado en contrato acá, ni atrás. No, para mí No esto está. es muy curioso. Claro, no porque está. De hecho, esto lo vi yo. Tú buscas Privet, porque está muy bien el buscador de aparece. contratos. No aparece. Sí. Pero lo que hice yo es descargarme los 10.000 contratos que ponía mascarilla. Y ahí aparecía uno que ponía justamente 1.215.000 euros, con la misma cifra y el mismo código, pero estaba en blanco el nombre y el NIF. Y digo, pero bueno, ¿y esto por qué es así? Había algunos más, pero de los que eran caros no había casi ninguno. Entonces, es como va sumando una cosa, va sumando Total, otra, va sumando Total. otra. No, porque ese buscador, la verdad es que es bastante bueno, ¿eh? Yo reconozco que comparado con otros buscadores que yo he usado de otras Sí. comunidades autónomas, este es bastante bueno. Pero es curioso que en concreto este contrato no aparezca ni por nombre ni por NIF, solamente por el número de referencia. Claro. Y aquí dice otra cosa que es clave, es que Ayuso lo reconoce. Y eso da un elemento que ya disipa. Ahora, cuando uno empieza, creo yo, esta es mi teoría, cuando uno le pillan una mentira y tiene que crear otras mentiras, al final se vuelve una carrera un poco peligrosa, porque lo que llega a decir es que cobró 55.000 euros y que tenía, porque parece que Pablo Casado tenía la información, de hecho luego lo veremos en lo de la COPE, que había cobrado 286.000 euros pagado por esta empresa, ¿no? Y se le aludía a que era por la intermediación. Y dijo que no, que solamente un contrato y de 55.000. Luego veremos la actividad de esa empresa, que es como un poco extraña. De hecho, creo que lo tengo... Dame un segundo si lo tengo por aquí. Vale, es que tenía una cosa súper curiosa. Vale, aquí está. El contrato de 1,5 millones, vale. Hay una cosa que descubrí hace poco, se hizo público, no sé si lo has visto, las 27 páginas del dossier que parece que han repartido algunos medios. Y yo cuando llegué empecé a mirarlo y lo primero que me sorprendió es que es la factura número 1. Es decir, yo no sé la actividad que tendrá esta, más allá de que luego hizo un traqueteo ahí de ingeniería fiscal con otras empresas y se crearon como varias empresas que si sigues el hilo te lleva a sitios bastante oscuros. Pero lo primero es como esta empresa se sabe que no tiene ningún otro contrato público, ¿vale? Y aparte de eso es la factura número 1. Aquí está el tema de los albaranes, donde se ve que son FFP2/KN95, ¿vale? Que no estaban homologadas. Y se ve el albarán que es 17 de abril y 20 de abril, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando yo busco KN95? ¿Qué pasa con esas mascarillas? Empiezo a encontrar un montón de noticias que estaban prohibidas. Y de hecho, la noticia es las mascarillas KN95 dejarán de venderse en España a partir de octubre. Es decir, se permitieron que se compraran o que se... en este caso que se importaran a partir del 23 de abril porque había desabastecimiento de las FFP2 y de urgente se permitió a partir del 23 de abril y luego a partir de septiembre se volvió a prohibir, ¿no? Y de hecho llegaban a decir que si eran peligrosas, ¿no? Por ejemplo, ABC, las mascarillas K95 dejarán de venderse en España, ¿siguen siendo seguras? Bueno, estaba ahí como un poco el debate, pero más allá del debate subjetivo, lo objetivo es que digamos que ahí pasaba algo bastante raro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé si... Es decir, con el tema de las mascarillas, sí, podemos seguir hablando bastante, pero el hecho es que todo esto que estamos viendo es como bastante grave y todo el humo que se ha provocado alrededor a lo mejor no ha dejado ver este fuego, pero que por más que Casado haya perdido, creo que esto va a seguir por bastante tiempo. Creo que Pablo Casado metió la pata cuando dijo que las aclaraciones de Isabel Díaz Ayuso le fueron suficientes y le cerró el expediente. Porque ya es como, coño, pues a ti te habrán valido las explicaciones, pero a mí personalmente me han creado más confusión todavía. No sé qué opináis de todo el tema mascarillas, cierre de expediente. Es que ahí es donde se cae justamente ese relato de la lucha de la corrupción. Claro. Es decir, si tú estás diciendo un día, estamos hablando de que el viernes en la COPE Pablo Casado usó palabras como testaferro o tráfico de influencia. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Y estás diciendo que tienes información que dice que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró 286.000, ¿vale? Y a ti, la presidenta de la Comunidad de Madrid, únicamente te justifica 55.000.
te lo justifica igual que a todo el mundo, porque a ti supuestamente las explicaciones que te ha dado son las mismas que aparecen en ese folio y medio de comunicado de la CAM. Y al día siguiente dices que con esa explicación te vale. Pero a ver, Y ya está. se te derrumba el castillo de naipes que has construido. Claro, es que no hay quien se lo era crea. mentira. No hay quien se lo crea. A mí lo que me resulta muy divertido es el que se excusen en, bueno, es que es legal, es que es legal. Señor, señora, da igual que sea legal. O sea, aunque lo fuese, pero es que éticamente está mal e inmoral que mientras estaban muriendo no sé cuántas cientos de personas al día en España, cuando ella misma estaba negando la asistencia médica a la residencia y la hospitalización de ancianos, en lo peor de la pandemia, con ese protocolo, difundiendo el bulo sobre que fue Pablo Iglesias el que era el responsable. Es decir, no han tenido ningún tipo de humanidad y encima luego nos descubrimos con el tiempo que encima era tu familia la que se estaba enriqueciendo. Bueno, pues eso de que sea legal no me sirve de excusa a esta altura. Pero es que de todas maneras tampoco creo yo que sea tan legal y que no pase nada. O sea, es que huele todo muy mal. Y bueno, no sé, ahora acaban de decir en el chat que Madrigal acaba de subir un tuit hablando de que los contratos de la Comunidad de Madrid va a ser una fiesta continua a poco que rasca el tema, es la mayor chapuza del siglo. Total. Y habla también de adjudicaciones a una clínica dental por 40 millones. Bueno, no sé, eso habría que seguir investigándolo, Sí. pero eso es no parar, me quiero referir, que esto es como la punta del iceberg de todo lo que hay detrás de una gestión horrorosa en todos los sentidos. Pero es que además, para más Inri, ¿no? Era un momento, esa época de abril más o menos, yo entrevisté a varias personas que estaban haciendo pantallas, por ejemplo, para los sanitarios con impresoras 3D, Claro. que había gente que estaba cosiendo a mano mascarillas porque no había para entregarlas. Me acuerdo de gente que me decía, estamos saliendo ilegalmente de nuestras casas y nos podría denunciar la policía porque aunque le expliquemos la buena acción que vamos a hacer, si quieren nos denuncia. Estamos yendo a los hospitales a dejar en las puertas bolsas de basura llenas de mascarillas que hemos hecho a mano o de pantallas que hemos hecho con las impresoras. Y nos las estamos jugando porque nos pueden multar. Y hay un tipo que es tu hermano que se está llevando 55.000 euros, que yo no gano 55.000 euros en varios años de trabajo. 55.000 euros por levantar el teléfono siendo y bueno. Que vengan aquí las mascarillas. Hombre, siendo bueno, 286.000. Yo estoy ahí. Bueno, y que fue en la época en que los sanitarios tenían que usar bolsas de basuras como EPI, que es que estábamos todos en lo peor y esta gente se lo estaba llevando calentito. Mira, aquí los tuits de Madrigal dice lo de los contratos de la Comunidad de Madrid va a ser una fiesta continua, a poco que rasca el tema, es la mayor chapuza del siglo, pero vamos, es que las cosas que yo estoy viendo es flipante. Y luego las otras cosas que pone por ejemplo, a una clínica dental casi 40 millones se la adjudicaron para comprar material. Es un what the fuck. Y luego, menos de 5 empleados de una clínica dental, 1.250.000 euros para 3 vuelos a China. Es que es tremendo. Hay... A ver, si os parece, vamos con el tema de la COPE, ¿vale? Lo voy a poner en 3 momentos y luego vamos a seguir alguna cosa porque creo que Pablo Casado dijo cosas bastante graves y bueno, y Ayuso tampoco se quedó atrás. Pero sobre todo creo que una cosa a destacar es la chulería también de Ayuso, como diciendo, creo que fue en el pleno o quizás fue unos días atrás, con el tema de a ver si alguien es capaz de demostrar que yo he beneficiado a alguien de mi familia, ¿no? Ese tipo de... Fíjate, y qué rápido cambió, ¿no? O sea... No, a ver, ha seguido más o menos igual, porque ha dicho que alguien demuestre que yo he movido un dedo para dar esos contratos. Pero primero fue que no se beneficiaron y luego fue que ya ha movido un dedo, ¿no? O sea, ahora sí se han beneficiado, pero tú no has hecho nada para ello. Bueno, vale, cada vez se va acorralando más y su versión... Bueno, sí, es tremendo. A ver, David digo por un tema que han preguntado, David Abreu preguntaba que si los albaranes tienen, es decir, que si tienen número de albarán. No tienen número de albarán y es extraño, y aparte no es de la empresa Priviet, es de una empresa de transporte que lo lleva desde Barajas hasta un centro de salud, el servicio público sanitario. Y aquí lo llamativo es que dice, una de las cosas que afirma Ayuso es que el hermano no es intermediario, sino que él cobra por los contactos en China y por el transporte. Y me parece a mí que el que tiene... Es decir, por todo. Sí, pero es que incluso yo creo que el que tiene los contactos de China es su jefe, que es Chen Zhenli, y el que trae los materiales... Yo apostaría a que no ha sido él, sino que ha sido uno de los vuelos que fletó la propia Comunidad de Madrid, inflados con un socio de el hermano de Ayuso, que es Muñiz, y que está en la misma empresa que ¿cómo es? Alcázar, ¿cómo es el
Adrián, ¿es Adrián Alcázar? Daniel Alcázar. Daniel Alcázar es socio de Muñiz y Muñiz es socio de Óscar Leiva, que es el que coordinaba los movimientos de una empresa de eventos deportivos que fletó 15 de los 23 vuelos al doble de precio que los otros 8 vuelos con otras empresas. Así que el tema es brutalísimo y como salga va a ser tremendo. Pero vaya, voy a hacer un pequeño resumen de las intervenciones, empezando por el reto que hace y el tema del fraccionamiento. El tema de Artesolar, que es el segundo elemento, que son los 18 contratos de Artesolar, que es la empresa, no del amigo del hermano de Ayuso, no, es la empresa donde trabaja el hermano de Ayuso. Ahí también ha habido aclaración de las últimas horas. Sí, claro, que le han dicho que era solo como un asesor externo, ¿no? Que no era. Bueno, en su LinkedIn ponía que era el Project Manager, Director, no sé cuánto. Y yo creo que la empresa, por su propia imagen, le ha dicho: mira, desvincúlate de nosotros porque Hombre, a trabajar ha trabajado y no sé qué será. Claro. No, Sí. A lo mejor en la sea lo que propia sea, empresa es un elemento más de que aquí no cuadran las cosas, ¿sabes? Es como el tío tiene como tapadera y luego parece que es comercial. Es decir, el tipo, por lo que han dicho, gente que trabaja en los hospitales, va pasando por todos los hospitales para conseguir contratos para empresas y llevarse comisiones. Exacto, es decir, soy el hermano de Ayuso, yo te consigo esto, pero tal y cual. Eso lo dijo la del PSOE, a la que expulsaron de la Asamblea de Madrid. Sí, ahora claro. Eso lo veremos en la parte final. Bueno, pongo el reto y lo de Artesolar, porque lo monté en el mismo vídeo cuando redacté el tema de la COPE y algunas cosillas raras que no cuadran en los contratos. Lo pongo. Yo le animo, ya que es tan valiente y tan legal, a que demuestre una sola prueba de que yo tengo nada que ver, ni nadie de mi gobierno, con un contrato de nadie que se supone que es de mi entorno. Y si no, creo que debería dimitir. ¿Usted no le ha preguntado por esa cantidad? No. Sí sé que que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad. Es que esa comisión... ¿Pueden ser más contratos que haya acumulado otros contratos de otros? Pues probablemente sí. Es que eso, la relación... Lo llega Las explicaciones de Ayuso y su comunicado no han ayudado a aclarar a qué se dedica su hermano y cuál es su relación con la administración. De hecho, desde que su hermana es alto cargo en la comunidad, hay contratos menores adjudicados a dedo que suman 113.000 euros. Diplomado en Gestión Digital y Marketing, Ayuso sigue intentando aclarar la relación de su hermano con la administración. Mi hermano lleva 26 años trabajando ahí. ¿Pero ahí dónde? Artesolar Iluminación LED. Y esa misma empresa fue la que adquirió contratos en hospitales de la Comunidad de Madrid por un importe de más de 70.000 euros. Se habla de la posibilidad de que existan otros contratos directamente. De hecho, desde que Ayuso entrara en el gobierno regional, los contratos a esa empresa han ido aumentando. En total, desde octubre de 2017, Artesolar recibió de la Comunidad de Madrid contratos por hasta 113.175 euros. De ellos, más de 42.000 corresponden al periodo comprendido entre 2017 y agosto de 2019, cuando Ayuso ya era viceconsejera. Una causalidad que la presidenta de la comunidad tendrá que seguir explicando. De esto vender un año y medio más tarde y reto que alguien demuestre que estoy mintiendo. Vale. Aquí dice varias cosas. Una es el asunto de que tiene que ver con mi hermano lleva 26 años trabajando en esto, que es el argumentario que han repetido en toda la derecha. Y luego está que no solamente es el contrato del que se lleva la comisión del hermano, sino Artesolar, que es una empresa en la que trabaja y que se lleva 18 contratos en el mismo momento en el que entra... Ayuso entra como viceconsejera de Justicia y en ese momento, a los pocos meses, ya tiene un contrato de 17.800 euros su empresa, justo al límite de los 18.000 euros para que se haga el contrato. Los contratos menores. Se suceden 17 contratos más a partir de ahí y varios de ellos fraccionados. Por ejemplo, desde Unidas Podemos están denunciando que el día 3 y el día 4, 2 días seguidos, dan por el mismo concepto, uno de 11.000 y otro de 9.000, con el mismo concepto al mismo hospital. Es decir, es un fraccionamiento de contrato para no pagar. Es decir, que esa sería otra parte. Para que lo entienda un poco la gente, ¿no? Porque es verdad que esto no es tan fácil de entender. Un contrato menor se hace a dedo. No hay que pasar por un procedimiento de competición entre varias empresas. Y para el caso de los servicios, el máximo son 18.000 euros. ¿Vale? Entonces, si tú te superas esa cantidad, tendrías que hacerlo por competencia con diferentes empresas. ¿Qué hace? Lo divido en dos contratos, uno de 10.000 euros y otro de 8.000, otro de 9.000, ya supero los 18, pero no tengo que pasar por competencia ninguna, algo que es ilegal. Sí, sí. Claro. Ahí voy a poner el vídeo de Casado porque creo que es... a ver, cuando Pablo Casado dice esto en una radio...
Yo creo que tiene los pelos de la burra, si no, no lo diría. Y dice varias cosas que creo que tienen bastante sentido. Lo pongo Pero solamente lo primero. Si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted Esa da, es por la hecho, cuestión. usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal, es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas. Ilegal no es que un intermediario que además se dedica a eso habitualmente, a gestiones sanitarias, haya cobrado una comisión de una operación. Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso. Eso sí que hubiera sido ilegal. ¿Y si al detective le ha contratado a otra persona para que diga esto? ¿Y si todo esto es un señuelo como lo que le acabo de contar de la Moncloa? La ley del año 95 de contratos públicos y del alto cargo de la Comunidad de Madrid no permite contratar con familiares. En este caso sería con persona interpuesta. Y además, una comisión de ese importe pues, puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato, sobre todo cuando es de emergencia y da cuenta del el Consejo de Gobierno en el que está presente y presidiéndolo la familiar de ese comisionista. ¿Ningún familiar puede firmar contratos con una comunidad o con un ayuntamiento? Si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato, habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro. Bueno, es que dice bastantes cosas. Primero dice 286.000 euros, 286.000 euros. Mete el tema de si mientras están muriendo, no creo que se pueda beneficiar a un hermano y tal y cual. Habla de que seguramente pudiera ser un testaferro, la empresa del amigo, en este caso. Que también podría ser, claro. Vamos, bueno, es que tiene toda la pinta. Y también habla que hay una ley que no permite que se lleven beneficio en Madrid, una ley que no permite que se beneficie a hermanos, y dice que lo del espía es un señuelo que seguramente lo hayan pagado, que eso es falso. Así que son como los 4 o 5 elementos que habla y que yo diría, no sé qué ha habido, pero evidentemente para que diga todo eso, de hecho, bueno, lo ha tenido que confirmar, lo del dinero, ¿no? Y luego hay una cosa que me llama, lo último, hay una cosa que me llama la atención, que es que Herrera dice, bueno, eso no es ilegal, aparte el hermano lleva trabajando en eso, ¿no? Es como todos le dan la bola al argumentario de Ayuso. Exacto, es que me ha llamado un montón la atención como Carlos Herrera encima ha salido en defensa del hermano de Ayuso. ¿Qué le tocará a Carlos Herrera, el hermano de Ayuso, para que salga en su defensa, ¿no? Y aparte, no es legal. Bueno, señor Carlos Herrera, ¿por qué sabe usted a lo que se dedica el hermano de Ayuso solo porque se lo digan y no le vale? O sea, no buscan más explicaciones, te dicen eso y ya está, ¿no? Evidentemente, lo que decía Dani, el dinerito, ¿no? Y el dinero que se lleva la COPE de subvenciones y claro. Que por cierto, voy a hacer un pelín de autobombo, pero la Comunidad de Madrid ha tenido que publicar cada contrato de publicidad institucional en 2020 porque les reclamé al Consejo de Transparencia y les he ganado. Que no me lo querían dar. Me dijeron, sí, te damos los contratos, y lo que me daban eran lo que ellos le habían pagado a los intermediarios de los contratos, pero no me decían a qué medio había ido, qué cantidad de dinero. Y ahora en el portal de transparencia se puede ver cada campaña a qué medios ha beneficiado, porque les he ganado por el Consejo de Transparencia. Sí, digamos que en la batalla esta, en la COPE, digamos que luego va Ayuso y luego inmediatamente después hace una rueda de prensa donde no va el consejero de Justicia, que iba a ir y no fue, y donde no fue Ayuso, y ponen una nota que es brutal, de 2 páginas, donde mienten. Primero dice que cobró la comisión de 55.000, en el programa de Herrera dijo que no sabía nada, y 2 horas después ponen que cobró 55.000 más otros 3 contratos, pero que no tienen nada que ver. Y que supuestamente era por trabajo, y que ¿no? Ya no era comisión. Claro, exactamente. Eso, y también que eran muy baratas, que se habían vendido mucho más caras y ponía precios de la eso es mentira. Pero aparte engañó, los precios eran falsos. No, es que no hubo más caro. Ese día se vendieron a 2,60 las FFP2, a 4,30 otras. Y otra curiosidad es que entre esas empresas se le dio un contrato de 2.300.000 el mismo día a una empresa que se llama Vindoré 24, que es una empresa de vino dorado, que el tipo desde sus redes sociales... desde Vindoré 24 pone respuesta a
a Rufián: jaja, eres un mamarracho, desde que te levantas hasta que te acuestas, jugarás al golf, cualquier día de esto te pondré una chaqueta de Zara. Luego se ve un contrato de 4,5 millones, aparte de otros 2,3 millones de mascarillas, 4,5 millones en dispositivos de COVID, en test de COVID. Y luego, si te metes en la página de él, en la de Vindoré, 24, retuitea a Santiago Abascal o pone mensajes como verde esperanza, ganas de cambio y muchas ganas no sé qué, pongo Santiago Abascal, la unidad de España, ganaremos, la unidad de España y todo. Y luego se hace fotos también con Abascal en el Instagram. Es decir, es como brutal, ¿sabes? Una empresa que tenga esa seriedad y que es de otro tema, que le dan decenas de millones de euros a saber cómo se ha gestionado eso, que es un puto o sea, te dan decenas de millones de euros, ¿no?, en tu empresa, y le estás diciendo a Rufián que si se ha comprado una chaqueta de Zara. Es que es ridículo todo, claro, o sea, absurdísimo. O sea, los rojos tienen que vivir debajo de un puente, si es que yo siempre lo digo. De todas maneras, luego hemos tenido la resolución final, que tiene que ver con una cosa que voy a poner el domingo. Yo creo que fue clave. Dani, el vídeo que se viralizó, que tiene casi 1 millón de visitas, lo voy a poner. Esas cosas las veis vosotros, yo nunca me fijo la cantidad de reproducciones que llegan a esas cosas. Sí, aquí los de redes nos tenemos que fijar en esas cosas, Dani, hombre. Lo voy a poner, ¿vale? Porque al final este era el escenario y tuvimos la manifestación del viernes, pero yo creo que la manifestación del domingo fue lo que cambió todo. Ya sabemos cómo acabó, pedían la dimisión, bueno, todo esto. Y yo creo que esta manifestación, pero ojo, fijaros ahí, recordar que también Hazte Oír fue una de las organizaciones que pidió firmas para que se fuera Pablo Casado. Tenía como tuit anclado la dimisión de Pablo Casado y estuvo rodando la manifestación. Y al final yo creo que mucha de esta gente era de Hazte Oír y de esa peña, ¿no? Lo pongo y luego Dani me comenta, porque no sé si el vídeo es tuyo, ¿no? No sé si estabas ahí, lo grabaste tú. Sí. Claro, entonces viste bien entonces te preguntaré por este. Y yo y el señor que grita mucho me escupió. O sea, bueno. no personalmente, sino porque estaba hablando tan fuerte que escupía y me llegó a mí para. Bueno, lo vemos porque yo creo que este fue el punto clave, que si ya estaba la cosa medio mal ya para Pablo Casado, entre esto y el desastre que fue también en redes sociales, que lo estuvimos viendo el martes. De hecho, dimitió el responsable de redes sociales y llamaron a Alberto Casero para que fuera llamando a los cargos y que apoyaran a Pablo Casado, que en redes fue un puto desastre. Pero esto creo que fue lo clave, porque esto, claro, se viralizó todo este tipo de. Bueno, el vídeo tuyo tiene 1 millón de visitas, más que la audiencia de muchos programas. Lo pongo y luego lo comentamos. ¡Qué cobardes! ¡Qué cobardes! ¡Habéis estado 3 horas! ¡Me quedáis ahora! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Ahora no se graba! ¡Ahora no se graba! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Que habéis estado 3 horas tomando el sol! ¡Ahora no se graba! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Que los muertos de la ETA, cabrones! ¡Que sois de la ETA, hijos de puta! ¡Que nos ha matado la ETA como perros y estáis tapándolos, cerdos! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Cerdos! 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 La culpa de lo que pasa en España la tenemos nosotros. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. ¡Sois una mierda todos! ¡Basura! ¡Periodistas de mierda! ¡Estáis vendidos al globalismo, hijos de puta! ¡Estáis vendidos al globalismo, hijos de puta! El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Brutal. Bueno, a ver, vamos a poner la aparición. Bueno, espera, bienvenido la gente de Descifrando la Guerra. Qué bien. Bueno, precisamente vamos a empezar a hablar ahora de Ucrania y Rusia con el coordinador. Maravilla. De Descifrando. Bienvenido. Bueno, estamos hablando antes de la guerra de Ucrania y de Rusia, de la guerra del PP, haciendo el repaso semanal, y prácticamente cerramos con lo que fue el punto de inflexión, que fue esta manifestación, que yo aquí veía mucha gente. Estamos hablando que Hazte Oír fue una de las organizaciones que apoyó la manifestación y la petición de dimisión de Pablo Casado. Así que llegáis en un momento espectacular, lo vamos a repetir.
antiglobalistas del mundo unidos contra Pablo Casado, y enseguida vamos con el análisis de la guerra a Ucrania, la actualidad, que en este caso, bueno, pues Alejandro nos comentará. Ponemos el momento estrella, que yo creo que es el que define al tipo de personajes que estuvieron en esta manifestación, pero por más triste que parezca, yo creo que fue clave en, no sé si el punto de inflexión en el futuro de la historia de España, pero por lo menos en la del Partido Popular. Lo pongo de nuevo porque la entrada de este personaje es tremenda. Bueno, gracias, bienvenidos a toda la comunidad de Descifrando la Guerra. La verdad es que es nuestra referencia en ámbito de análisis internacional y de conflictos, así que, bueno, una maravilla el trabajo que hacen. Bueno, vamos con este momento épico. La 2, la 3, la 4. Ahí viene. Todos, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Sois una mierda todos. ¡Basura! ¡Periodistas de mierda! ¡Estáis vendidos al globalismo, hijos de puta! ¡Estáis vendidos, cabrones! ¡Sois basura! Pero es que le tengo que decir, coño. ¡Basura! ¡La copa igual! ¡Y el radio! ¡Sois todos una mierda! ¡Todos sois una mierda! ¡Todos! El Federico y el Herrera, sois todos una mierda, vendidos todos, vendidos. Venga ya, hombre, ya, vais a engañar ya aquí. Bueno, tremendo, ¿no? Dani, tú que estuviste ahí, cuéntanos tu pequeño resumen antes de darle paso a Alejandro. Más cosas que por ahí no se ven en ese vídeo, ¿no? Claro, yo mientras eso sucede cuando la policía empieza ya a mover a los manifestantes para apartarlos de la carretera y que pueda empezar a pasar otra vez el tráfico, ¿no? Entonces, los medios de comunicación todos cargan su cámara al hombro para grabar ese momento, el momento en el que la policía empieza a mover a los manifestantes, ¿no? Y esta gente se vuelve loca porque lo que interpreta es que los medios no han grabado ninguna imagen anteriormente y están grabando ahora que se ven ya huecos en la manifestación, cuando no tiene nada que ver, simplemente pues está grabando a la policía disolver la manifestación, ¿no? Sí. Entonces se vuelven locos por eso, porque interpretan algo en su cabeza, pues ellos creen eso, ¿no? Pero había pasado una cosa antes, había una compañera de una televisión bastante de derechas, no me refiero a ninguna de estas asquerosas que han surgido últimamente, pero bueno, una bastante de derecha, que simplemente era una camarógrafa, ¿vale? Y entonces pues tenía un micro para coger un poco de sonido, no era periodista. Y no sé por qué una de las veces lo veo y la están como insultando, le están diciendo algo parecido a esto, ¿no? Que todos estáis vendidos al globalismo, incluida tu televisión y tal y que cual. Y nos miramos un poco y nos reímos y me dicen, joder, es que no me había pasado nunca. Dice que a mí personalmente, que vengo con este micrófono tan identificable, que me digan en una manifestación de derecha, me digan esto. Y esta gente me está insultando. Dice, ¿cómo será la cosa, no? Y ese señor que gritaba tanto, el que te digo que escupe, es curioso porque al final del vídeo se escucha a un policía decir, señor, cálmese un poco. Y habla con otro policía y le dice, joder, es que está escupiendo. Porque es que de verdad que se vio fue como muy loco el momento en el que escupe y escupa a todo el mundo que estaba ahí delante. Tenemos una noticia de última hora que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Lo voy a compartir. Lo publica El Confidencial y Antonio Maestre lo ha tuiteado. La Comunidad Autónoma de Madrid confirma que el hermano de Ayuso cobró 227.000 euros más de Priviet. Bueno, esto se intuía, es decir, 227.000 más 55 dan los 280 y tal, que es las pruebas que tenía. Así que esto anticiparlo. O sea que Casado tenía razón, ¿no? No, claro. Si él lo dice, evidentemente tiene que ser así. El tema que yo creo que tiene que justificar, y esto tiene que ver con el hilo que hice en su momento, es que se creó una empresa precisamente en agosto-septiembre, que se llama Fast and Best Commerce SL, que es coordinada o quien es dueño es precisamente Priviet Sportif, y quien creó esa empresa es Vanessa Durán Mesa, que aparece más de 3.000 veces o tiene más de 3.000 cargos en centenares de empresas y que se hacen ingeniería fiscal de este tipo de empresas, y es posible que usaran esa empresa pantalla para mover dinero y hacer, bueno, lo veremos. Por eso digo que Pablo Casado ha muerto, pero Isabel Díaz Ayuso tiene una papeleta bastante gorda y como estamos hablando, cada vez que aparece algo nuevo, pues vaya, parece que
Casado ha muerto, pero ha dejado bastante tocada a Ayuso con esto que ha salido, ¿no? Hombre, a ver, lo que hemos visto en el análisis 18 de la conversación es que los 2 primeros días se habla de espionaje, pero cada vez se habla más de los contratos a dedo, de los 286.000 euros, etcétera. Así que bueno, no sé si queréis cerrar con alguna conclusión, porque vamos a empezar ya a hablar del tema de Ucrania, ¿no? La última novedad, va a entrar ahora mismo Alejandro López, el coordinador de Descifrando la Guerra. Así que cerramos el tema y de hecho lo vamos a hacer con un último titular de este tema, y es que también es importante: cuando los Santos y Aguirre entran dentro de una guerra en el Partido Popular, siempre gana el candidato más facha de los dos. Eso es bastante importante.